Sobrevivió a zonas de guerra, al fuego de francotiradores y a las noches desérticas, pero no al silencio. Después, en un tranquilo pueblo de montaña donde todos lo llamaban el hombre que nunca sonríe, se lo guardaba para sí mismo y no sentía nada, hasta que una tarde de primavera, un autobús llegó a la estación y una mujer bajó sin llevar nada más que una pequeña maleta y el aroma a naranjas. Un aroma que no había olvidado desde el día en que le tomó la mano en el campo de batalla. Esta no es solo la historia de un soldado que regresó a casa, sino de un corazón que olvidó cómo sentir y de una mujer que le recordó, con cada roce, que la gente de Cedar Hollow tenía un nombre para Ellie Turner. No en su cara, por supuesto. No eran tan valientes, pero en susurros en Maggie's Diner o entre los estantes de Wilson's General Store lo llamaban el hombre que nunca sonríe. Algunos de los adolescentes más imaginativos habían empezado a llamarlo el fantasma, lo cual no era del todo inexacto. Ellie se movía por el pueblo como una sombra, apenas perturbando el aire a su alrededor. A los 38 años, no era ni joven ni viejo, sino algo intermedio, preservado en ámbar, congelado en el tiempo. Su cabaña se encontraba a una milla de los límites del pueblo, enclavada contra las colinas, donde los pinos crecían densos. No era gran cosa. Una pequeña estructura de madera con un techo de metal que cantaba durante las tormentas. Un porche con una sola silla y un banco de trabajo donde arreglaba las cosas que la gente tenía demasiado miedo de pedirle que arreglara. Dejaban tostadoras rotas, radios con cableado defectuoso, y ocasionalmente, maquinaria más compleja en su porche con billetes y dinero en efectivo metidos en sobres. Siempre los arreglaba. Siempre devolvía el cambio correcto. Ese era el acuerdo tácito entre Ellie Turner y Cedar Hollow. Mantenían la distancia y él mantenía sus máquinas funcionando los jueves, cuando el mercado agrícola semanal del pueblo se extendía por el verde. Ellie aparecía exactamente a las 9 de la mañana. Caminaba por el mismo camino entre. Los puestos compraban lo mismo: café de la tostadora Miller, pan de la panadería Henderson, cualquier verdura de temporada del huerto de la anciana señora Fitzgerald. Nadie le preguntaba cómo iba el día. Nadie comentaba el tiempo. Guardaban sus cosas en bolsas de papel, tomaban su dinero y lo observaban mientras desaparecía entre los árboles. Pero tenía una extraña costumbre que ni siquiera los habitantes más observadores del pueblo podían explicar. Todas las tardes a las 7, sin importar el tiempo, Ellie Turner caminaba hasta la estación de autobuses, un pequeño edificio deteriorado a las afueras del pueblo, y se sentaba en un banco. Nunca hablaba con el empleado de la estación. Nunca subía a un autobús. Simplemente se sentaba, observaba cada llegada y salida, y luego regresaba a su cabaña cuando el último autobús se alejaba. Algunos decían que esperaba a alguien que nunca vendría. Otros creían que planeaba su escape. El sheriff Wilson, quien había servido con el padre de Ellie en la policía del condado antes que él, Turner, falleció. Simplemente negó con la cabeza cuando le preguntaban. «Deja al hombre en paz», decía. Algunas heridas no cicatrizan limpiamente. Esta noche no era diferente. Ellie se sentó en el banco. Su presencia, tan confiable como la montaña misma. El aire primaveral traía el aroma de lilas y lluvia fresca. El último autobús del día, el 745 de Riverend, se había convertido en una parada frente a la estación. Normalmente nadie bajaba en Cedar Hollow a estas horas. El pueblo no era exactamente un destino, pero esta noche las puertas hidráulicas se abrieron con un siseo y una sola pasajera bajó. Llevaba un sencillo vestido azul y no llevaba nada más que una pequeña maleta. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño suelto con mechones que se le escapaban alrededor de la cara. Se detuvo al pie de la escalera, mirando a su alrededor como para orientarse en este lugar desconocido. Y luego se giró. Sus ojos se encontraron al otro lado del andén vacío de la estación. Un reconocimiento brilló en su rostro. Rápido y seguro por un momento. Solo un momento. Algo parpadeó detrás. La mirada impasible de Ellie desapareció como una vela apagada por el viento. El aroma a naranjas flotaba en el aire vespertino, tenue pero inconfundible.
El mismo aroma que había llenado una tienda médica manchada de sangre a miles de kilómetros de distancia, cuando sus manos trabajaron frenéticamente para mantener su corazón latiendo y susurró: «Quédate conmigo, soldado, quédate». Ahora estaba de pie frente a él de nuevo. Su expresión, suave por el recuerdo, le dijo: «Hola, Eli». Él se quedó rígido como un poste. «Te has equivocado de persona», respondió. Las palabras, ensayadas mecánicamente, luego se alejó con la espalda recta mientras desaparecía en la creciente oscuridad. Sophie Grant lo vio irse. Con la maleta repentinamente pesada en la mano, había venido a Cedar Hollow para enterrar a su hermana y cuidar de su sobrina huérfana. No esperaba encontrarlo aquí, el soldado cuya mano había sostenido durante la peor noche de sus vidas. Vive el soldado que ahora la miraba como si fuera una extraña. La casa ahora pertenecía a su hermana, aunque Rebecca nunca volvería a cruzar sus puertas. Sophie estaba en la cocina. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas que necesitaban limpieza, iluminando el polvo que bailaba en el silencio. El pequeño bungalow de 2 habitaciones en Maple Street se sentía vacío sin R. La risa de Rebecca sin el sonido de sus pies corriendo sobre las tablas desgastadas del suelo. Lily dormía en lo que una vez fue la habitación de Rebecca. A los 8 años, su sobrina entendía lo suficiente sobre la muerte como para saber que su madre no volvería, pero no lo suficiente como para comprender su permanencia. Anoche, después de que la vecina, la señora Fletcher, dejara a Lily en casa de la niña, le preguntara en voz baja: «¿Está mamá en el cielo con los ángeles?». Y Sophie, que había visto demasiada muerte para creer en ángeles, simplemente asintió y la abrazó. Un accidente de coche tan común y sin sentido. Sophie había pasado años curando a soldados destrozados por artefactos explosivos improvisados. Había mantenido la presión sobre heridas arteriales mientras los morteros explotaban afuera. Y, sin embargo, su hermana había muerto en una carretera lluviosa a pocos kilómetros de casa. La vida tenía una cruel ironía. El sonido de Lily al moverse sacó a Sophie de sus pensamientos. Esbozó una sonrisa, la que los adultos fabrican para niños con dolor, y sirvió cereal en un tazón desportillado. «Buenos días, cariño», dijo mientras Lily se metía en la cocina con el pelo desprendido del sueño, agarrando un conejo de peluche desgastado. «¿Tienes hambre?». Lily asintió, subiéndose a una silla de la mesa pequeña. «¿Conocías al hombre raro que vive en el bosque?», preguntó. De repente, Sophie hizo una pausa con el cartón de leche suspendido sobre el cereal. «¿Qué hombre raro?». «Mamá lo llamaba el hombre fantasma. Arregla cosas». Lily hurgó en el cereal con su cuchara. «Él arregló mi bicicleta. Una vez, cuando se rompió la cadena, no me habló, pero la hizo funcionar de nuevo». Sophie dejó la leche y se sentó frente a su sobrina. «¿Tiene el pelo oscuro y los ojos muy serios?». Lily asintió. «Él nunca sonríe. Mamá dijo que estuvo en la guerra y que eso lo entristeció por dentro. Se llama Eli». Sophie dijo en voz baja: «Sí, estuvo en la guerra, lo conocí. Eran amigos». Sophie consideró la pregunta: ¿qué eran exactamente? Había sido su enfermera durante 3 días. Le había sacado metralla del cuerpo. Le había transfundido sangre. Le había monitoreado las constantes vitales toda la noche. Le había tomado la mano cuando los analgésicos no eran suficientes, pero eso no los hacía amigos, sino supervivientes del mismo infierno. «Nos conocíamos», dijo finalmente, «pero eso fue hace mucho tiempo». Después del desayuno, Sophie acompañó a Lily a la escuela, aprendiendo la ruta. Mientras iban, Cedar Hollow era tan pequeño que todo estaba a poca distancia. La escuela primaria, la clínica, la iglesia con su campanario blanco, la hilera de tiendas que conformaban el centro del pueblo, con Lily sana y salva, entregada a su clase de 3er grado. Sophie se dirigió a la clínica a la que había llamado ayer para ofrecerle sus servicios. Un pueblo de este tamaño no podía permitirse rechazar a una enfermera con experiencia médica de combate, ni siquiera si era solo trabajo voluntario, hasta que resolviera los asuntos de su hermana. La clínica era un edificio modesto con un toldo azul y flores plantadas a lo largo del pasillo.
Una recepcionista de cabello gris y ojos amables se presentó como Marta y condujo a Sophie a una pequeña oficina donde el doctor James Peterson estaba revisando los historiales clínicos de los pacientes. Estaba de pie cuando ella entró. Un hombre alto, con cabello entrecano y gafas sobre su nariz, dijo: «Señorita Grant», extendiendo la mano. «No puedo decirle cuánto. Estamos agradecidos por su ayuda. Pueblos pequeños como el nuestro no son precisamente un imán para profesionales médicos. Por favor, llámenme Sophie y con gusto les ayudaré mientras esté aquí». El doctor Peterson levantó ligeramente las cejas. No pensaba quedarse. Entonces, Sophie miró por la ventana, donde apenas podía distinguir el límite del bosque donde supuestamente estaba la cabaña de Ellie. «Aún no estoy seguro. Depende de lo que sea mejor para mi sobrina». El doctor asintió con compasión. «Rebecca era muy querida aquí. Todos estamos devastados por su pérdida». Se aclaró la garganta. «Marta me dice que usted fue enfermera de combate durante 8 años y 3 misiones. Impresionante. No vemos muchos casos de trauma aquí. Afortunadamente, su experiencia será invaluable. Principalmente nos encargamos de chequeos, lesiones menores y ocasionales accidentes agrícolas». Mientras el doctor Peterson le mostraba la clínica, Sophie se encontró observando cada habitación, cada rostro, esperando ver a Ellie. Pero claro que él no estaría aquí. El hombre que se sentó solo en la estación de autobuses no visitaría voluntariamente un lugar de sanación. Más tarde, mientras ella llenaba los armarios de provisiones, Marta apareció con una taza de té. «¿Se están adaptando bien?». Sophie asintió. «Todos han sido muy amables. Los pueblos pequeños cuidan de los suyos», dijo Marta, apoyada en el marco de la puerta. «Rebecca era una de las nuestras, lo que las convierte a ti y a la pequeña Lily en una de las nuestras, por extensión». Sophie sonrió con gratitud. «Aprecio eso». Marta dudó y luego preguntó: «Te vi anoche en la estación de autobuses. ¿Hablaste con Ellie Turner?». No era una pregunta, pero Sophie respondió de todos modos. «Lo conocí durante la guerra». Algo parecido a la comprensión surgió en los ojos de Marta. Él no siempre fue así. Ya sabes, antes de alistarse era diferente. Tranquilo, seguro, pero no vacío. Sophie repitió. Era la palabra perfecta para describir lo que había visto en sus ojos. Su padre murió mientras él estaba desplegado. Para entonces, Ellie regresó. El funeral había terminado hacía tiempo. Y él parecía no volver nunca. Marta, todo el camino a casa. Suspiró. Él se guarda para sí mismo. Arregla las cosas cuando están rotas. Nunca causa problemas, pero es como ver a alguien bajo el agua. Ver el mundo a través de un cristal. Sophie pensó en el hombre al que había tratado años atrás. Pálido por la pérdida de sangre, pero firmemente decidido a vivir. Él le había agarrado la mano con tanta fuerza que después le quedaron moretones. Sus ojos se clavaron en los de ella como si fuera el único punto fijo en un mundo que daba vueltas. «¿Tiene a alguien?», preguntó. «¿Familia? ¿Amigos?». Marta negó con la cabeza. «Nada. Que sepamos. El sheriff Wilson lo vigila. A veces, el resto del pueblo. Bueno, la gente se siente incómoda con lo que no entiende». Esa noche, después de acostar a Lily con una historia sobre princesas que se rescataron a sí mismas, Sophie se encontró de nuevo de pie en la cocina de su hermana. El refrigerador zumbaba en la esquina, casi vacío. Debería ir de compras mañana. Debería llamar a la compañía de seguros. Debería empezar a revisar las cosas de Rebecca. Cogió las naranjas que había comprado en el pequeño supermercado de camino a casa. Peló una lentamente. El aceite cítrico liberaba su brillante aroma en la silenciosa casa. En el hospital de campaña, guardaba cáscaras de naranja en el bolsillo. Una pequeña defensa contra los olores a antiséptico, sangre y muerte. Se las acercaba a la nariz entre cirugías, un escape momentáneo. Y la noche que luchó para salvar la vida de Ellie Turner, colocó un pequeño trozo de cáscara de naranja cerca. Su almohada, un pequeño fragmento de normalidad en un lugar donde nada era normal. Sophie se comió los gajos de naranja uno a uno, recordando cómo los ojos de Ellie la habían seguido por la tienda médica,
como le había susurrado, no te mueras, necesito tu mano aquí mismo. Cuando casi se desploma de agotamiento después de 30 horas de pie, la noche había caído completamente a través de la ventana de la cocina. Sophie podía ver el límite del bosque, oscuro e impenetrable. En algún lugar entre esos árboles, un hombre que una vez luchó por vivir ahora simplemente existía. Mañana, decidió. Cortando otra naranja, mañana, le recordaría que había una diferencia. El mercado agrícola bullía de actividad mientras Sophie se movía entre los puestos. La pequeña mano de Lily se aferró a la suya. Habían pasado la mañana en la clínica, donde Lily había coloreado tranquilamente en un rincón de la oficina improvisada de Sophie mientras organizaba los expedientes de los pacientes. Con la tarde extendiéndose ante ellas, se unieron a la multitud del jueves comprando productos frescos y productos caseros. ¿Podemos comprar miel?, preguntó Lily, señalando un expositor de frascos ámbar. Mamá siempre me ponía miel en el té cuando estaba resfriada. Sophie asintió, tragándose el nudo en la garganta. Estas pequeñas revelaciones sobre la vida de madre de su hermana llegaron inesperadamente, cada una como una pequeña daga. Claro que sí, mientras se acercaban al puesto de miel. Sophie lo vio alto y rígido entre los relajados compradores que se movían con determinación entre los puestos. Él y Turner haciendo sus compras semanales con precisión mecánica. Ahí está el hombre fantasma, susurró Lily, tirando de la manga de Sophie. Sophie dudó solo un momento antes de cambiar de dirección, guiándolos hacia él. Estaba de pie en el puesto de verduras de la señora Fitzgerald, examinando una lechuga con la misma intensidad con la que alguna vez habría estudiado un mapa topográfico antes de una misión. «Hola Ellie», dijo Sophie, deteniéndose a una distancia respetuosa. Sus hombros se tensaron, pero no se giró. «Señorita Grant». Así que sí la recordaba. Al menos su nombre es Sophie, por favor. Ella asintió, hacia la anciana detrás del puesto. Señora Fitzgerald, ¿verdad? Soy Rebecca, la hermana de Stephen, ella es Lily. El rostro curtido de la señora Fitzgerald se suavizó. La hija de Becca. Sí, todos hemos estado rezando. Por ti. Niña, se inclinó sobre la mesa, para acariciar la mejilla de Lily. Tu mamá te quería. Algo feroz. Lily se apoyó al costado de Sophie, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Sophie se volvió hacia Ellie, quien había usado la distracción para pagar sus verduras y ahora intentaba salir. Sin hacer ruido. Ellie gritó más alto de lo necesario. Lily me dijo que arreglaste su bicicleta una vez. Él se detuvo, dándoles la espalda. Varios compradores cercanos lo miraron, con curiosidad evidente en sus expresiones. No era frecuente que alguien se dirigiera al fantasma del pueblo directamente. La cadena se había salido del piñón. Solución sencilla, dijo, sin girarse. Bueno, gracias. Sophie se giró para mirarlo. Lily seguía pegada a su costado. Soy voluntaria en la clínica. Deberías pasar por aquí algún día. Sus ojos, grises como el cielo invernal, se encontraron brevemente con los de ella. No estoy enferma, ni yo tampoco, pero voy. Todos los días, ella sonreía sin inmutarse por su frialdad. A veces la gente simplemente necesita estar rodeada de otras personas. Algo se reflejó en su rostro, molestia, quizás, o reconocimiento de la referencia a las palabras que le había dicho años atrás, cuando ella intentó enviarlo de vuelta a su unidad antes de que estuviera listo. A veces la gente simplemente necesita estar rodeada de otras personas. Enfermera, aunque no hablen mucho. Disculpe, dijo, rodeándola. Sophie lo observó alejarse, notando la perfecta rectitud de su columna, la forma en que sostenía las bolsas de la compra con precisión a sus costados, el ritmo mesurado de sus pasos cada vez. Todo en él era controlado, contenía todo excepto el ligero temblor en su mano derecha, la que una vez sostuvo un rifle con precisión mortal. Bueno, no le gusta hablar. Lily observó que no. Sophie estuvo de acuerdo, pero eso no significa que no tuviera nada que decir esa noche. Después de que Lily se durmiera, Sophie se sentó en los escalones del porche con una taza de té,
observando las luciérnagas parpadear en el patio. El aire primaveral era fresco pero no incómodo, con el aroma de la lluvia lejana. Pensó en su hermana, en la vida que Rebecca había construido allí, en la injusticia de que terminara tan abruptamente. Pensó en él y Turner caminando solo hacia la estación de autobuses, observando las llegadas y salidas como un hombre que busca algo perdido. Pensó en la última vez que lo vio subir a un helicóptero de evacuación médica, pálido pero estable. Su mano buscó la de ella hasta que, en el último momento posible antes de que las puertas se cerraran, el sonido de pasos en la acera la sacó de allí. Sus recuerdos, una figura alta se acercaba, apenas visible en la tenue luz de las farolas. Por un instante, su corazón dio un vuelco, pero no era Ellie, era el Dr. Peterson paseando a su perro, un gran Golden Retriever que tiraba de la correa. Por la noche, Sophie llamó. Se detuvo en su puerta, solo para llevar a Rex a su paseo. Sophie sonrió. Buenas noches, Dr. James. Por favor, no estamos en la clínica. Dudó un momento y preguntó, ¿le importa si me uno a usted un momento? Ella señaló el escalón junto a ella y él sentó al perro, acomodándose a sus pies. Hermosa noche, comentó, mirando las estrellas. Una de las ventajas de vivir en un pueblo pequeño es que realmente se puede ver el cielo. Se sentaron en un cómodo silencio por unos momentos, antes de volver a hablar. Te vi hablando con Turner hoy en el mercado. Noticias. Viajaron rápido en Cedar Hollow. Nos conocíamos durante la guerra. James asintió. Pensativo. Pensé que debía ser algo así. No suele reconocer a la gente directamente. Hizo una pausa. He intentado que venga a chequeos, pero no quiere. El sheriff Wilson dice que a veces duerme en su camioneta. No soporta estar dentro de la cabaña. Síntomas clásicos de TEPT. ¿Por qué nadie lo ayuda?, preguntó Sophie, incapaz de evitar el tono cortante de su voz. Lo hemos intentado. Créeme. James suspiró después de que regresó. La gente se acercó, trajo comida, ofreció compañía, él simplemente no respondió. Al final, la gente entendió la indirecta. No se puede ayudar a alguien que no quiere ayuda. Sophie pensó en los innumerables soldados que atendió no solo por heridas físicas, sino también por los invisibles, los que gritaban en sueños, los que se estremecían ante los ruidos fuertes, los que te miraban a través de ti en lugar de a ti a veces. Dijo con cuidado, la gente. Que no sepan pedir ayuda no significa que no la necesiten. James estudió su rostro en la penumbra. ¿Te preocupas por él? No era una pregunta, pero Sophie respondió de todos modos. Pasé 3 días manteniéndolo con vida, lo que crea cierta inversión en el bienestar de una persona. El doctor sonrió con complicidad. Ten cuidado, Ellie Turner. Puede que parezca sano por fuera, pero por dentro. Su voz se apagó. Por dentro, sigue sangrando. Sophie terminó. Sé que lo he visto antes. Después de que James se fuera, Sophie se quedó en el porche observando cómo la noche se profundizaba a su alrededor. Pensó en lo que Marta había dicho que era Ellie. Alguien bajo el agua, viendo el mundo a través de un cristal. Pensó en lo que sabía del trauma, cómo podía aislar a una persona de sus propias emociones, de su propia vida. Luego entró y llenó una pequeña cesta con pan fresco, queso y 2 naranjas perfectamente maduras. A la mañana siguiente, antes de su turno en la clínica, condujo hasta las afueras del pueblo y aparcó donde el camino se encontraba con el sendero forestal. El camino a la cabaña de Ellie le tomó 10 minutos. El sendero serpenteaba entre altos pinos que filtraban la luz de la mañana en patrones moteados en el suelo. Olió a humo de madera antes de ver la cabaña, una estructura simple que parecía haber crecido. Desde el suelo del bosque, su madera se había desgastado hasta adquirir el mismo gris que las piedras que bordeaban el sendero. El porche rodeaba 2 lados. Una sola silla estaba orientada hacia las montañas. A un lado, un banco de trabajo estaba cubierto de herramientas y el mecanismo interno de lo que parecía ser una radio. Sophie dejó la cesta en los escalones del porche y se giró para irse. No esperaba verlo. No había planeado hablar con él. Este era solo un primer paso, un recordatorio de que no estaba tan solo como creía. ¿Qué haces aquí? Su voz provenía de detrás de la cabaña.
Él estaba de pie en la esquina, con un hacha en la mano. El sudor oscurecía su camisa a pesar de la fría mañana. Su expresión era cautelosa, pero no hostil. «Traigo el desayuno», dijo ella, simplemente señalando la cesta. «Recuerdo que te gustaban las naranjas». Un músculo se contrajo en su mandíbula. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, lo fue. Ella no se movió. No intentó acercarse. «¿Cómo está tu pierna?» La mano se movió inconscientemente a su muslo derecho, donde un trozo de metralla le había atravesado el músculo y por poco no alcanza la arteria femoral. «Bien», y las pesadillas le endurecieron la mirada. «Señora Grant, Sophie, agradezco el desayuno, pero no necesito que me revisen». Ella asintió, aceptando sus palabras. Sin discutir, la cesta es un regalo. No es una obligación. No hay necesidad de devolverla. Se giró para irse, pero hizo una pausa. «Estoy en la clínica hasta las 5. Luego recogeré a Lily de la casa de su amiga. Por si te preguntabas dónde encontrarme, no estaba», dijo, pero había menos convicción en su voz. Sophie sonrió. «Disfruta de las naranjas, Ellie, están perfectamente maduras». Caminó de regreso por el bosque. Sintió sus ojos en su espalda, observándola. Evaluando. No era mucho, pero era algo. Quizás una grieta en el cristal. Una onda en la superficie del agua. Pasaron los días, luego las semanas. La primavera se intensificó alrededor de Cedar Hollow, pintando las montañas de verde fresco y alfombrando el suelo del bosque con flores silvestres. Sophie adoptó una rutina. Mañanas en la clínica, tardes con Lily, noches ordenadas por los asuntos de Rebecca. Dejó una cesta en el porche de Ellie, una vez a la semana, a veces, pan y queso, a veces. Las galletas que horneaba con Lily, siempre naranjas, las cestas siempre habían desaparecido cuando regresaba, pero nunca lo vio llevárselas. Nunca recibió ningún acuse de recibo hasta el día que llovió. Había estado amenazando con llover toda la mañana. Nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas, el aire cargado de tormenta inminente. A media tarde, el cielo se había abierto, convirtiendo las calles en pequeños ríos y haciendo que la gente corriera a refugiarse. Sophie estaba en la farmacia cuando empezó a recoger resurtidos de recetas para la clínica. Se quedó bajo el toldo viendo cómo caían cortinas de lluvia del cielo, debatiendo si esperar o correr hacia su coche. Fue entonces cuando lo vio de pie en medio de la acera, al otro lado de la calle, mirando una botella en la mano. Incluso a través del aguacero, reconoció su alta figura, la rigidez de sus hombros, parecía ajeno a la lluvia que le empapaba la ropa, pegándole el pelo oscuro a la frente. Sin pensarlo, Sophie se echó el abrigo por la cabeza y corrió hacia el otro lado. La calle, chapoteando en los charcos, sus zapatos, inmediatamente empapados. «Ellie», gritó ella al llegar a él. «Te estás empapando». Él no levantó la vista, seguía mirando el frasco. Sophie bajó la mirada y sintió un nudo en el estómago. «Pastillas para dormir, la dosis más fuerte sin receta». «Ellie», dijo con más suavidad, «ven conmigo. Mi coche está ahí». Finalmente, la miró. Sus ojos desenfocados, distantes. «No puedo dormir», dijo su voz apenas audible. «Por encima de la lluvia. No he dormido toda la noche desde que lo vi en el hospital». Terminó. «Lo sé. Vamos, salgamos de esta lluvia». Para su sorpresa, él dejó que lo tomara del brazo y lo guiara hasta su coche. Condujeron en silencio. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el aguacero. La calefacción luchaba por combatir el frío que se había instalado en la ropa mojada. Sophie no condujo hasta su cabaña. En cambio, lo llevó a la casa de Rebecca. Su casa ahora. Ella supuso que cuando llegaron él se sentó en el asiento del copiloto mirando al frente. «Mi sobrina está en casa de una amiga», dijo Sophie. «Iba a preparar té. Acompáñame».
Por un momento pensó que él se negaría, pero sin decir palabra, abrió la puerta del coche y salió a la lluvia. Sophie lo dirigió al baño, entregándole una toalla y uno de los suéteres viejos del exmarido de Rebecca que aún colgaba en el fondo del armario. Puede que sea un poco pequeño, pero está seco. Mientras se cambiaba, puso la tetera y encontró la lata de té suelto que Rebecca siempre guardaba para ocasiones especiales. Para cuando Ellie salió del baño, la cocina olía a bergamota y miel. Él estaba en la puerta con aspecto inseguro, con ropa prestada, el pelo aún húmedo, sin la rigidez de sus hombros, sin la distancia prudente que siempre mantenía. Parecía más joven, más vulnerable. «Siéntate», dijo Sophie señalando a mesa de la cocina. «Él te necesita reposar un poco más». Para su sorpresa, él obedeció. Se sentó en una silla con la cautela de quien espera que se rompa. Sus ojos recorrieron la cocina, fijándose en los dibujos del niño, imantados por el refrigerador, las tazas desiguales en la encimera, la pequeña maceta de hierbas que crecía en el alféizar de la ventana. «Esta era la casa de tu hermana», dijo. No era una pregunta. Sophie asintió. Trajo 2 tazas humeantes a la mesa. La de Rebecca murió en un accidente de coche hace 6 semanas. Sé que todos lo saben. Él aceptó la taza que le ofreció, envolviéndola con las manos como para calentarla. Yo arreglé su tostadora una vez y el pestillo de la puerta de su jardín. Él te llamó el hombre fantasma. Sophie dijo con una pequeña sonrisa. Lily, me dijo algo que podría haber sido. El atisbo de una sonrisa rozó sus labios. Apropiado. Se sentaron en silencio por unos instantes. La lluvia tamborileaba contra las ventanas. La casa crujía suavemente a su alrededor. Tú nunca fuiste a la clínica. Sophie, dijo finalmente. Ellie miró fijamente su té. No era necesario, pero fuiste a la farmacia por pastillas para dormir. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Algunas cosas no se pueden arreglar con vendas ni antiséptico. No. Sophie estuvo de acuerdo. Algunas cosas necesitan tiempo y paciencia, y a veces alguien que entienda. Levantó la vista y luego sus ojos grises se encontraron con los de ella. Directamente por primera vez desde que llegó a Cedar Hollow. ¿Entiendes? Sophie pensó en los soldados que había tratado. Los que habían regresado diferentes. Los que no habían regresado. Pensó en sus propias pesadillas. En aquellas en las que no pudo salvarlos. Sus manos eran demasiado lentas. Su conocimiento era insuficiente. Entiendo. Basta. Dijo en voz baja. Entiendo que sobrevives a algo que la mayoría de la gente no puede imaginar. Volver a la vida normal después se siente imposible. A veces, estar entumecido es más fácil que sentirlo todo. La mirada de Ellie no vaciló. No siento nada, dijo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Sin dolor, sin alegría. Ni siquiera titubeó. Ni siquiera amor. Sophie asintió bruscamente. Estoy vacío. Sophie se inclinó sobre la mesa y con mucha delicadeza colocó su mano sobre la de él. Sentirse vacío significa algo. Sigue ahí, dijo. Ahí es donde empezamos. Por un largo momento, él lo miró fijamente. En sus manos, las suyas más pequeñas con uñas cortas de enfermera y una pequeña cicatriz en los nudillos, las suyas más grandes callosas con venas prominentes bajo la piel pálida, él no se apartó afuera, la lluvia seguía cayendo bañando el mundo.